Verso 9. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo no le eche mano y la levante? Pues cuanto más valéis un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces le dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y saliendo los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. En esta mañana el Señor quiere restituirte. A este le restituyó la mano, pero yo no sé lo que el Señor va a restituir en tu vida en esta mañana. Lo único que sé es que aquello que falta de restituir, Dios te lo va a restituir. Y en esta mañana Él va a dar aquello que te haga falta. A este hombre tenía la mano seca y le mandó estirar la mano y se la puso como la otra. Dios va a hacer en este lugar milagros creativos cuando nosotros lo creamos. Amén. Dios es un Dios todopoderoso. Dios no es un Dios que mienta o que se arrepienta. Él dice y hace, cosa que nosotros no hacemos. Entonces, por eso en esta mañana vamos a ver qué nos puede restituir Dios. A este hombre le restituyó la mano. ¿Qué necesitas que Dios restituya en tu vida? Restauró la mano. ¿Quieres restaurar en esta mañana lo que te quitaron? ¿Te quitaron algo en la juventud? Jesús está aquí en esta mañana en medio de su pueblo. Jesús te quiere restaurar lo que se llevó el diablo, lo que se comió el pulgón, lo que perdiste. ¿Perdiste la confianza en Dios o en alguna persona que estaba a tu lado y te decepcionó? Pues Dios está aquí para devolverte en esta mañana lo que perdiste. La confianza solo la debemos de poner en Cristo Jesús. Dice Hebreos 12, 1, 2, el autor y consumidor de la fe. Nosotros solo podemos poner nuestra confianza en Jesús, porque ponemos la confianza en un hermano o en una hermana y al día siguiente nos venden, como hizo Judas con Dios. Pero Dios es un Dios amoroso y que restituye lo que nos quitaron. Aquí he escrito algunas cositas. Te quitaron a tu hijo, te quitaron a tu hija, Dios quiere restaurar. Te quitaron la juventud, te quitaron el cariño, te quitaron el dinero, te quitaron la dignidad. La dignidad se le puede quitar a una mujer cuando la quitan su virginidad. Te quitaron las posesiones, te quitaron el amor, el enemigo minó tu matrimonio. ¿Tienes un hijo que está en la droga? ¿Tienes una hija prostituta? ¿Tienes un hijo o una hija homosexual? ¿Tienes un marido alcohólico o un hijo o una hija? Todo eso en esta mañana el Señor quiere restaurar. Está aquí para hacerlo. Si tú lo crees, Él lo hará. Pero al que no cree, nada le llegará. Sin embargo, al que cree, todo le es posible, dice la palabra. Entonces, aquellas cosas que te quitaron, Dios te las va a restaurar. Y vamos a ver tres pasajes en la Biblia donde nos habla que Dios restaura. Cuando estaba ahí cantando, Dios me ha dado una última palabra que la voy a compartir a lo último, porque también es de algo de prosperidad que Dios le da a los hijos. Entonces, vamos a ver en Génesis, sabemos la historia de José. José le hicieron muchas cosas sus hermanos. La Biblia dice que José, el pobre, todo lo que le hicieron a José fue terrible. Sus hermanos por envidia. El jueves hablábamos que los padres no tienen que tener una elección por un hijo o por una hija. ¿Cómo se dice? Privilegio. No tenemos que tener privilegios.
porque el otro sufre o la otra sufre. Cuando tenemos privilegio por una persona, el otro siempre coge celos, coge rabia. Veíamos los pecados que pueden salir a una persona cuando uno es desechado y que le abandonan. Entonces tenemos que tener cuidado de las personas que viven con nosotros, no dañarlas. Y los hijos, dice la palabra, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. E hijos dice, amad a vuestros padres como Cristo os ama. Es el primer mandamiento con promesa sobre la Biblia. Tenemos que amar a nuestros padres sobre todas las cosas, sean como sean. Son los padres que Dios nos ha dado. A veces no nos gustan, pero son los que Dios puso en nuestro camino. Y son los que nos tuvieron. Son los que nos cuidaron cuando éramos pequeños. Nadie nos cuidó nada más que ellos. Solo que cuando los vemos que son mayores ya no los queremos. Pero tenemos que amarlos, respetarlos y cuidarlos. Como Cristo nos ama y nos cuida a nosotros. A José sus hermanos le tiraron en una cisterna por su padre a hacerle una túnica de colores. Y a los otros no. Le tuvieron envidia. Y la envidia provocó que le tiraran a una cisterna. Y como tenían pena, el mayor le dio pena. No le matemos porque los demás le querían matar. Vieron que venía una caravana de egipcios y le vendieron. Pero no con eso le vendieron, le compró a alguien. Su mujer, como no la miraba, le provocó y dijo una mentira y le metieron en la cárcel. En la cárcel tuvo que interpretar unos sueños y así va la vida de José. Hasta que una vez uno se acordó que estaba con el rey, él le había dicho, acuérdate cuando estés afuera de mí, pero este salió y no se acordó. Pero cuando el rey tuvo un problema se acordó de José. Y dice, en la cárcel hay uno que sabía traducir los sueños y todo se lo daba a Dios. Pues traedle. Y fue cuando el Señor empieza a restaurar su vida. Todo lo que el pulgón y la oruga se comió, el Señor empieza a restaurar. Trae a José ante el faraón, le cuenta y le pone de mano derecha. ¿Quién iba a pensar que estando en la cárcel, sucio como estaba, pero le sacaron, pero antes de llevarle al faraón le lavaron y le pusieron ropas hermosas, dice la palabra. Pero fue la mano derecha de faraón. Solo le faltaba el mando que él tenía, pero el faraón le dio todo, menos claro lo que él tenía. Cada uno tiene que estar en su lugar, pero Dios le dio el privilegio de estar al mando de un pueblo, de una nación, de conservar los alimentos para cuando hubiera hambre. Que eso no lo sabe hacer toda la gente. Cuando José le explica a Faraón el sueño, dice Faraón a los otros, ¿y dónde hallaremos un hombre mejor que este, que tiene un corazón de Dios y que Dios le revela las cosas? Entonces cogieron a José, pero ahí no se queda la historia. La historia sigue y dice que cuando llegan los años de hambre, ¡ay! Ahora viene lo gordo. Cuando llegan los años de hambre, sube su pueblo a buscar comida donde él está. Y cuando él ve a sus hermanos que llegan a pedir alimentos, a comprar, dice que empezó a llorar, tuvo que salir del cuarto y lloró amargamente. Porque recordó todo el mal que le habían hecho. Lo recordó, pero le pidió al Señor que le diera amor para perdonar a sus hermanos que tanto mal le habían hecho. Y aquí en la Escritura, Génesis 41, el Señor le hace olvidar, se casa con la hija de Faraón y he dicho la Escritura 41, ¿no? Génesis 41, versos 50 al 54, dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Sená, hija de Potifar, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manases, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción.
Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Y entonces fue cuando vienen los hermanos de José a comprar trigo. Y aquí vemos que se cumple la escritura cuando él le decía a su padre: he soñado que 7 espigas gordas se postraban delante de mí y 7 flacas. Él había dicho: vosotros os vais a postrar todos delante de mí, pero su padre dijo: este está loco. ¿Cómo nos vamos a postrar todos delante de ti? Pero él había soñado eso, que se iban a postrar. Y ahora cuando vienen a por el trigo vemos que se postran. Hasta su padre Israel se postra delante de su hijo. Pero para que veáis lo bueno que es Dios, Dios se acordó de Israel. Y antes de cerrar los ojos, le hace ver a su hijo José. Le restaura lo que sus hijos le quitaron. Le restaura a su hijo tan amado. Y aquí en el 46, del 28 al 30, y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José anunció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Y entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, sé que aún vives. Pero también todavía le deja el Señor vivir más tiempo para disfrutar a su hijo. Pero Dios restaura, Dios es un Dios restaurador. Él nos devuelve lo que nos robaron. ¿Te han robado algo? El Señor en esta mañana te lo va a restituir. A José le hizo ver a su padre, le hizo ver a su hermano Benjamín, que él ya no pensaba verle, pero le vio porque tuvo que mandar a sus hermanos a hacer unas trafulcas para que trajeran al pequeño. Dios preparó todo el camino para que se encontraran. Pero lo que más me gusta es que Dios le da la oportunidad a Israel de volver a ver a su hijo antes de morir. Y el Señor le dijo: no temas, vete a Egipto porque tu hijo cerrará tus ojos. Su hijo José, el que él tanto amaba y que pensaba que se habían comido las fieras, porque sus hermanos le habían mentido. Entonces vemos cómo Dios restaura. Dios es el único que sabe restaurar lo que el pulgón y la oruga se comió, y el revoltón y el saltón. Ahora vamos al libro de Ruth. Ya está. En el libro de Ruth 4, aquí vemos otra historia, que Ruth y su familia se van a otro pueblo, se muere el marido, se mueren los hijos, se queda con 2 nueras. Una se va de su lado y otra se queda con ella, pero la que se queda con ella, Ruth, vuelve con su suegra a la tierra donde vivían al principio. A ver qué cita tengo, Ruth 4, 13 al 16. Aquí, cuando su suegra la manda a ir a los campos a segar y a recoger espigas, la manda, dice que uno de su familia la tiene que redimir. El primero no quiso, entonces tuvo que ser Boaz. Y dice: Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemi: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es más valor para ti que 7 hijos.
Y tomando Noemi el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Todo lo que el Señor la quitó, la restauró después a través de su nuera. Porque su nuera fue una persona que no quiso separarse de ella. Estuvo con ella, dijo, tu Dios será mi Dios, y donde tú fueres iré yo. Y donde tú estuvieres estaré yo. No quiso separarse de ella. Y Dios al final, aunque se murió su marido y se murieron sus hijos, se quedó con una nuera y Dios le da una nietita. ¿Una nieta era? ¿O un nieto? El hijo y lo puso en su regazo y fue su aya, un hijo. Entonces la dio un nieto, la restauró lo que había perdido a través de su nuera. Dios hace unas historias, cuenta la Biblia, historias pero verídicas. Cuenta unas historias que son dignas de leer. Este libro en un media hora se lee porque solo tiene cuatro citas, 4 capítulos. Y son historias muy bonitas que debemos de leer. Y Job, otro que lo tuvo todo, de lo bueno lo mejor. Y Satanás le decía a Dios, claro, es que él no te puede maldecir porque le has dado todo. Tiene de todo, no le falta de nada, entonces nunca podrá jurar. Pero cuando Dios le da permiso a Satanás de hacer lo que quiera con la vida de Job, sin tocar su cuerpo, destruyó todo. Mujer, hijos, animales, todo desapareció, todas las propiedades que él tenía. Se queda sin nada, se queda como el que le arrebatan todo. A Job le arrebataron todo menos la vida. Dios le permitió vivir porque le iba a dar el doble de lo que le había quitado. Le iba a restituir los años que comió el pulgón. Y Job 42, los últimos capítulos dice, del 10 en adelante, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 carneros, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Gesía, y el de la tercera Apún. Y no había mujeres tan hermosas como a las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación, y murió Job viejo, lleno de días. Pero Dios le restauró todo. ¿Qué necesitas que te restauren esta mañana al Señor? Pide, porque el que no pide no recibe. Joel en el libro de Joel 1, 4 y 5 dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertar, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Pero después, primero el revoltón hace todas esas cosas, quita el mosto, quita las viñas, todo desaparece, pero después Dios restaura. Y en Joel 2, 21, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Ya está haciendo grandes cosas Dios.
Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restauraré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. O sea que lo había enviado Dios para destruir todo. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Entonces Dios va a derramar el doble de lo que la oruga, el saltón, el revoltón se comieron y destrozaron. Dios va a restituir a su pueblo todo lo que el enemigo se llevó. Todo lo va a restaurar Dios. ¿Tú lo crees? Si no lo crees, no lo recibirás. Pero si lo crees, lo recibirás. Y después, cuando estaba ahí, el Señor me dio esta palabra, que está en Génesis. Génesis 26. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac y Abimelech, rey de los filisteos, a Gerá. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra y yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice con Abraham tu padre. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Y habitó pues Isaac en Gerá. Y vemos que después Dios le manda sembrar, sembró, ¿y qué le pasó? ¿Qué hizo Dios? Todos estos que saben tanto de la Biblia, ¿de dónde están los sabiondos? Que ninguno sabe nada. ¿Qué hizo Dios después con Isaac? ¿Qué le dio? Isaac obedeció a la palabra de Dios y dice que le bendijo grandemente, sembró y se llenó de riquezas, se llenó de bienes. Y habitó pues Isaac en Gerá, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después de que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech, el rey, a Isaac, y le dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiéramos dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová, y el varón se enriqueció y fue prosperado, engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Qué tuvieron los filisteos? ¿Por qué? Porque Dios le había prosperado.
Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días los filisteos los habían cegado llenándolos de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque muchos más poderosos que nosotros te has hecho. Fijaros si Dios restaura. Dios le dio a 100 por 1 en la siembra, se enriqueció y era el más rico de aquel lugar. Por obedecer, en la obediencia vemos que Dios premia. Muchas veces el pueblo es desobediente, pero cuando el pueblo obedece a su Dios, Dios responde y llena nuestras manos de sus bendiciones. Algunos cuando salen a Cristo aquí a orar, el pastor les dice: levanta las manos, porque salen con las manos así. Así no se puede recibir nada. Cuando yo le pido algo a la hermana o a alguien, le estoy pidiendo, pero tengo que tener las manos así para que Dios las llene. Porque si las tenemos para abajo, Dios no las llena. Tenemos que decirle: Señor, llena estas manos de bendición. Llena estas manos de tu bendición. Entonces, ¿qué fue lo que te robó el enemigo? ¿Qué te robó? Vete pensando lo que te robó para pedírselo a Dios que te lo restaure. Dios restaura en esta mañana tu vida. Dios restaura tu hogar. Dios restaura todo lo que el pulgón y la oruga se comió. Dios está en este lugar para restaurar tu vida, para restaurar todo aquello que está destruido. ¿Estás destruido en esta mañana? ¿Hay alguno aquí todavía que no conoce a Cristo? Si no conoces a Cristo, no te vayas a casa. Mañana puede ser demasiado tarde, no te puedes levantar. ¿Y dónde estarás? Porque si no conoces a Cristo, vas al infierno. Dios en esta mañana te está diciendo, te está llamando a la puerta de tu corazón. No endurezcas tu corazón, abre tu corazón a Cristo en esta mañana. El Señor te está llamando. Mañana puede ser demasiado tarde. Porque nosotros no podemos saber si mañana vivimos. ¿Habéis visto este hermano? Toda la vida en la iglesia, de repente le ha entrado un virus, está en la UBI muriéndose. Esta mañana estaba gravísimo. No sabemos si pasará. No somos nada delante de Dios. Tenemos que tener nuestras vidas puestas bien delante de Dios, porque si viene ahora mismo la muerte, para que vayamos con Cristo, que no vayamos al infierno. Sí, allí, como decía mi padre, que era muy gracioso, era un malagueño muy gracioso, decía: me voy con las artistas, pero ¿de qué le vale irse con las artistas? Si está toda la vida con el demonio, quemándose, porque dicen que es un fuego que no termina nunca. Entonces nosotros tenemos que tener capacidad de saber: Señor, si yo muero esta noche, ¿voy contigo? ¿Estás preparado para partir con Cristo? ¿Está tu vida preparada? Si no está preparada, prepárala en esta mañana, antes de que sea demasiado tarde. Dios te está llamando en esta mañana. Él quiere restaurar tu vida. No quiere que estés quebrado, con las piernas rotas, con los brazos heridos. Dios dice que es el pastor de las ovejas y el pastor da la vida por ellas. Estás semiquebrado, estás con una patita rota, estás con un brazo quebrantado o rotito, hay que ponerte una escayolita, hay que curarte, hay que vendarte, hay que echarte aceite y vino, hay que curar esas heridas. Yo no quiero alargarme mucho, ya sabéis que yo no soy muy larga, además no habéis traído tomates, no me los podéis tirar para la ensalada. Yo os quiero y en el amor de Dios os digo, Dios va a restaurar vuestras vidas. Si ponéis vuestras vidas en orden delante de Dios, Él va a restaurar todo lo que el pulgón y la oruga se comió. En esta mañana le vamos a pedir al Señor que restaure nuestras vidas. Él puede restaurar todo. Ya habéis escuchado antes todas las cosas que dije. Dios es un Dios que restaura. Es un Dios que sabe tocar las vidas. Y Dios está en este lugar en esta mañana. Por eso, Dios te ama y te está dando una oportunidad. Mañana puede ser demasiado tarde. Sal porque Dios te ama. Si no conoces a Cristo, nunca has entregado tu vida a Cristo, dale la vida a Cristo.
Los que somos hijos de Dios somos los que más suerte tenemos. Porque si nos pasa algo, nos vamos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Pero los que no tienen a Cristo, que no han lavado sus pecados con la sangre de Jesucristo, lo tienen muy negrecito para entrar al cielo. Por eso ponte en orden en esta mañana delante de la presencia de Dios. Dios te ama. Dios murió por ti. Dios dio su vida por ti y por mí. Por eso Él te ama y te está llamando en esta mañana. Señor, la palabra que tú me has dado, Señor, yo les he dado. Restaura como restauraste la mano de ese hombre. Restaura la vida de mis hermanos y mis hermanas en esta mañana. Señor, gracias te da mi vida por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Sí y amén. Señor, en esta mañana, Espíritu Santo, muévete con poder en medio de tu pueblo. Yo primero voy a hacer un llamado para la gente que quiera que Dios restaure algo, pero algo en concreto. No vengáis y digáis, es que yo no sé qué quiero que restaure el Señor. Tienen que ser cosas en concretas las que queráis que Dios restaure y que Dios os devuelva. Tenéis que decirle, cuando Dios iba a sanar, a hacer una sanación, les decía, ¿qué queréis que os haga? Como que Dios no sabía que estaban enfermos, que tenían lepra, que estaban cojos, que estaban mancos. Dios lo sabía, pero Dios quería que se lo pidieran. ¿O qué os pensáis, que Dios es ciego cuando estaba con los 10 leprosos? Señor, ten misericordia de nosotros. Y Él les dice, ¿qué queréis que os haga? Él lo sabía, pero quería que se lo dirían. Dios quiere que en esta mañana le diga, Señor, restaura mi matrimonio, restaura mi vida, restaura esto, restaura aquello, restaura lo otro. Devuélveme lo que el pulgón y la oruga me robó. Señor, te doy muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Si hay alguna persona que necesita que Dios restaure algo que le quitaron, que salga adelante. Dios está en este lugar y aunque no está el pastor, está el Señor, que es más importante que yo y que el pastor. El pastor de los pastores está en medio de la iglesia. Él es el que hace maravillas, no las hace el pastor ni la pastora, ni este hermano ni la otra. Las maravillas las hace Jesús de Nazaret, quien murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Dios es el único que puede restaurar en esta mañana tu vida. Espíritu Santo, tú estás en este lugar para restaurar. Señor, tú has venido a restaurar lo que el pulgón y la oruga se comió. Empieza a restaurar en esta mañana. Empieza a restaurar, Espíritu Santo. Restaura en esta mañana. Señor, te adoramos. Te glorificamos y te ensaltamos. Encuentro perdón, encuentro salvación.